por Internet y como siempre que juntas estos dos elementos también llegamos a ese punto de pero que no te voy a decir que es un poco más, pero sí ese punto de enfrentamiento de realmente los bloggers son periodistas, los periodistas no son Ya. bloggers, los medios digitales desvirtúan las webs tradicionales, ese tipo de discusiones. Vuelve a hacer un poco de moderador, centra un Sí, poco aquel debate, sí. si puedes, por favor. Bueno, la cuestión es que efectivamente es, bueno, hay un debate, ¿no? Si los blogueros amateurs tienen o no los mismos derechos, por así decir, que los blogueros, o que, perdón, que los periodistas profesionales. Ahora creo que están a punto, bueno, están ya en Manchester 8.000 periodistas. Eh, Es Potenciales. verdad. hay 8.000 Efectivamente. personas con móviles sacando fotos, mandándolas, colgándolas en Facebook, en Efectivamente. Twitter. Hay 8.000 personas que están diciendo qué es lo que está pasando allí, ¿no? Y esa gente está unida, cada uno de ellos, pues con 100, con 200, cada uno de ellos, personas que le siguen. Es decir, hoy en día la conexión entre el personaje, el acto, es decir, el personaje, digo, pues no sé, entre Obama, entre el Endacari o entre el Iñaki Azcuna. La conexión entre estos personajes y su público Ujú. es directa. Es decir, si quieren comunicarse, lo hacen a través de Twitter. Incluso algunos que además que solo lo hacen o de forma prioritaria, lo hacen primero a través de Twitter para darles a ellos esa primera noticia sobre la que fuese, ¿no? Si lo Ujú. consideran relevante, pues darles a ellos la primicia. Bueno, a lo que voy es que esto es un cambio de paradigma, es decir, lo que antes era el tamiz de los medios, donde vosotros filtrabais, recogíais, procesabais y luego ibais dando, según vuestro propio criterio, ibais dando la información a vuestra audiencia, pues ahora eso se ha cambiado, es decir, la audiencia tiene acceso directo al personaje o directamente, es que en un avión que está ocurriendo algo puede haber alguien que saque una foto y que la cuelgue y bueno, es Twitter el que nos informa de ello, ¿no? Esto está cambiando, ¿no? Vosotros mismos os estáis informando a través de Twitter. Es Sí, decir, sí, no sin solamente ningún la tipo de, sin audiencia, ningún tipo de Ujú. duda. a través de Twitter o a través de otros medios, ¿no? Entonces, efectivamente, las cosas para todos están siendo nuevas y cada día estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Es decir, cómo informarnos, cómo enterarnos. Existen herramientas como Google Reader que nos permiten, de un vistazo rápido, leer las noticias más relevantes del día. Bueno, todo está cambiando, incluso el propio papel de los medios, ¿no? Es decir, hasta qué punto los medios informan, dan la noticia o la matizan, la comentan y lo dan filtrada a su propia audiencia, ¿no? Sí, ¿qué le aporta la noticia, no? La noticia ya está dada. Sí, Ahora es el medio sí, que le aporta la noticia. sí, Le aporta el comentario, el enfoque, el punto de vista. claro. Oye, y esa información que nos pueden ofrecer esas 8.000 personas que están en Manchester, es una información que nos llega como en bruto. Aquí también recibimos información en bruto y Sí. nosotros somos un poco los que nos encargamos de diseñarla y de cocinarla para servírsela a nuestros oyentes en este caso. ¿Eso de que nos sirva la información tan en bruto, esto es bueno o no? Bueno, pero es donde tendríamos que, se supone, que hacer la aportación nosotros, ¿no? Ujú, Ahora mismo en Deia Digital todo el mundo puede ver los vídeos y las fotos que manda los aficionados del ujú. Athletic desde Manchester. Pero la selección en papel de las mejores pasará por el Tamiz, periódico sí. o el tamiz o como queramos llamarlo. Eso no es ni bueno ni malo. Eso decíamos, ¿verdad? El martes, Javier, es un servicio. Es un servicio que, como muy bien decía Jorge Campanillas, no solo es un servicio, es un derecho. Sí, 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 efectivamente. Jorge matizó efectivamente esa cuestión, Sí, ¿no? y Que la las diferencia. aportaciones de Jorge fueron realmente Sí, buenas. sí, Jorge al tener, bueno, él trabaja en Jurismática, Sí. es la empresa suya y él está, bueno, trabajando sobre la cuestión del derecho aplicado a las nuevas tecnologías y a Internet. Y él hablaba de eso, efectivamente, ¿no? Que la diferencia entre un blog amateur y un medio de comunicación es que el medio de comunicación es un derecho, ¿no? Y sobre él se aplica la libertad de información, la libertad de prensa. Y sobre el otro se podría aplicar la de expresión. Bueno, sin más, es una cuestión técnica, pero que es cierto que los medios lo que tenéis es vuestro propio criterio profesional, ¿no? Para saber qué es importante y qué no es importante. Y efectivamente, la obligación de compilar toda esa información y darla de nuevo filtrada a vuestra audiencia, ¿no? Pero yo, Javier, tengo una pregunta que hacerte. A ti que has pasado por tanto por el sector como ahora estás en informática. Porque no da la sensación siempre de que estamos, cuando hablamos de este tema, bloggers o periodistas, además de hablar del tema, estamos defendiéndonos. A mí me da esa sensación. No sé si tú la percibes también, que además de estar hablando del tema, estamos Defendiendo. defendiendo nuestra postura, ¿no? Ya, O yo hablo de la relación blogger-periodista, pero parece que lo hago como periodista defendiendo el Ujú. status quo de las cosas. ya, Y Miquel habla de la relación blogger-periodista, Miquel Aguirre Gaviria, ya, y parece que lo hace defendiendo la posición del blogger que conquista el espacio del periodista. ya, ¿Quién nos ha llevado a este ya. enfrentamiento A en ver, el que ya. nos necesitamos todos, además, ¿eh? Ya. A ver, yo creo que vosotros, los medios de comunicación, primero, tenéis unas líneas editoriales marcadas
tenéis un consejo de administración, tenéis una obligación de dar resultados y tenéis una obligación con vuestra audiencia. Eso no le ocurre a un bloguero. Un bloguero amateur, yo, tú, cualquiera, publica cuando quiere, con lo cual la obligación de generar contenidos no la tiene, la obligación de ser rentable no la tiene, la línea editorial puede tenerla o no, es decir, tiene su propia opinión de las cosas, pero hoy piensa de una manera y mañana piensa de la otra. Con lo cual estamos hablando de cosas distintas. Y además, la suma de los blogueros hasta ahora no se ha conformado como un grupo de poder, es decir, ni tiene la voluntad de conformarse como grupo de poder. Entonces, los medios de comunicación tenéis una razón de ser muy distinta y unos objetivos, y además, como dice Jorge, como lo explicó muy bien el otro día, es que además cumplís la obligación de informar, y la gente tiene derecho a informarse. Entonces, los blogueros como tal no tienen ni esas obligaciones ni esos derechos. Seguramente nacen de una necesidad de expresarse, y que está muy bien, y que además es necesaria, y además ha cambiado completamente, pues eso, el paradigma que hoy existe de la información. Es decir, hoy en día nos informamos o bien por los medios de comunicación, o por la suma de los blogueros, o por las dos cosas a la vez. Pero no son, efectivamente, no son comparables. Es decir, no son comparables las circunstancias porque... Ni excluyentes. No, Y no, sin no. embargo parece que en la conversación somos excluyentes a unos a otros. Y la mayor parte de gente lee su six-pack de medios más blogs. Sí, sí, sí. Así es, no sois excluyentes, ¿no? Lo que es cierto es que las cosas han cambiado tanto y tan rápido que ahora estamos todos un poco o bien asustados o bien estamos reubicándonos, ¿no? Es decir, se está produciendo una situación de crisis generalizada. Lógicamente esto, y bueno, pues en el ámbito de la publicidad, que es de la que os financiáis los medios de comunicación, principalmente, ¿no? Publicidad y venta de prensa o suscripción o lo que fuese, pero bueno, los ingresos han caído y eso efectivamente hace que la situación cambie, los paradigmas cambien. Pues la semana pasada, lo comentabas tú precisamente en la mesa redonda, pues el periódico Público cerró, ¿no? Es una mala noticia para todos que un periódico cierre. Y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que ante esta situación de crisis, pues bueno, nos estamos todos reubicando, ¿no? Y las fuentes de información aparecen por todos los sitios, ¿no? Y las fuentes de información o los generadores de información, ¿no? Sin más. Mira, es como si un blogger, a mí me da la sensación es que como que un bloguero se sintiese un poco más libre, ¿no? A la hora de expresarse. Y entonces, ¿quiénes sois las dos cosas a la vez? Yo solo te puedo hablar de mi experiencia. A mí la experiencia, si a mí en el periódico siempre me han dejado decir lo que quiera y que yo soy un poco bruto. No puedo decir nada más. Pero más allá de eso, en ese sentido no siento ningún tipo No hay presión. de distancia, me refiero. Me siento igual de cómodo en el blog que en el periódico. Bueno, pues aclarado el asunto entonces. Claro, a mí es que sí que me parece un poco como difícil, ¿no? Conjugar las dos posturas si es que no eres absolutamente afín al medio en el que estás trabajando, que no tienes por qué serlo al 100%. Eso es. No creo que tengas por qué serlo, vamos, pero al final es una cuestión de ponerte delante del papel y yo creo que es una cuestión sobre todo de probar. Yo he tenido la suerte de que soy periodista de papel y también tengo un blog desde hace muchos años y la verdad es que yo que he tenido la oportunidad puedo decir que estoy igual de libre en los dos espacios. Posiblemente tenga las mismas reticencias el que se ha enfrentado siempre a una columna de papel y nunca se ha enfrentado a un blog y igual le tiene miedo a la participación, le tiene miedo a quién me leerá, dónde llegará esto, quién me va a responder, porque me va a responder directamente. Y al revés, el que tiene el blog dice, joder, pues yo me quedo con mi blog porque si pasa el papel, alguien me va a decir, porque escribes esto otro, que es algo que no sucede en las redacciones tampoco. Entonces me da la sensación de que efectivamente son dos espacios en el que lo importante sería probar. Yo he tenido esa suerte y puedo decir que mi modo de expresarme a veces un poquito más exagerado es igual en los dos sitios. Pero Iker, tú eres una excepción. Bueno, yo por lo que percibo, tú eres una excepción. Es decir, la realidad es que los periodistas... Espero que para bien. No, para bien, por la edad que tienes, por tu perfil y demás, pero es cierto que la gente que trabaja en redacciones con una cierta edad no ha encontrado o no ha sabido ver la oportunidad que supone conectar directamente con un público, con una audiencia, y no sabe cuáles son las potencialidades que tiene de buscar información en la red, de tener una buena red de comunicación y demás, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia ha sido esa, que es que generalmente los periodistas están en otra historia. Los periodistas de papel de una cierta edad están en otra historia, porque todavía no han entendido que efectivamente la información está en los medios. El otro día lo decía Mikel Agregaviria, pues que Twitter anticipó cuáles eran los resultados de la última catástrofe natural de Japón, anticipó antes que nadie. Lo anticipó porque es que efectivamente los profesionales, los expertos que trabajaban allí, lo comunicaban directamente a través de Twitter, ¿no?
Entonces, ocurre lo mismo con la Wikipedia, ¿no? Es decir, podemos hablar tanto de la inmediatez de estos medios como de la fiabilidad. ¿Es más o menos fiable la Wikipedia que la Enciclopedia Británica? Es el caso de siempre lo comentamos, Sí. ¿no? Bueno, pues el hecho de que muchas personas a la vez filtren la información y lo hagan colaborativo y que entre todos sumen opiniones, hace que todos tengan razón. Es decir, ¿no? Tienen más razón 1000 pacientes que un médico. Bueno, pues en este caso los 1000 pacientes están todos escribiendo y lo hacen en Internet, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo y yo creo que volvemos un poco al principio, dejamos este asunto y nos vamos a los proyectos gastronómicos, esos que A hemos mí me citado parece antes, muy que importante, no nos podemos quedar sin efectivamente. hablar de ellos. Bueno, sí, nosotros, bueno, efectivamente como agencia hemos contado al principio a qué nos dedicamos y bueno, nuestro proyecto principal es el proyecto Artaza Gourmet. Es un proyecto que hemos desarrollado de forma colaborativa con el restaurante Chanove, con los compañeros del restaurante, Fernando Canales, Miquel Población y Paul Ibarra, y de lo que hemos tratado ha sido de acercar la alta cocina, en este caso la cocina del restaurante Chanove, a los hogares. Y lo hemos hecho a través de platos elaborados, platos preparados. Lo hemos nombrado Artaza Gourmet. Es un proyecto que ya se lanzó pues finales del año pasado y que bueno, pues ha tenido que ver, en este caso, investigación alimentaria. Hemos colaborado, pedimos a ASTI que participara en el proyecto y tiene que ver con investigación alimentaria. Hemos desarrollado una serie de platos, 26 referencias que están en el mercado y bueno, pues estamos muy satisfechos de los resultados. Bueno, pues el toque gastronómico que teníamos que ponerlo también en esta Que tarde. no puede faltar, que además es la hora de la merienda. Begoña, tenemos una obligación con los oyentes, que hay que hablar de comida. Bueno, oye, nosotros nos vamos a ir a Manchester en unos minutos. No sé si queréis quedaros por saber lo que está pasando por favor. en ese Sí, tiempo. Bueno, claro. pues escuchamos un par de minutos de publicidad y nos vamos a charlar con Unai Larra.